Muy buenas, mis queridos aventureros y aventureras, arquietito Snake. Y bueno, aquí estamos en Baldur 3. Estamos donde lo dejamos y nos vamos de aquí tensos porque nos hemos pasado la misión, vamos a decir la misión principal. Hemos matado a los jefes goblins, etcétera, etcétera. Entonces, para no pasar directamente al acto 2, o para no pasarnos el acto 1, vamos a ir directamente aquí, aquí no, al campamento goblin. Y nos vamos por aquí y dejamos unas cosas pendientes, así que vamos a acabarlas. Vamos por aquí y por aquí. Este cuerpo brilla porque podemos hablar con ella, ¿no? I'm ready. Whatever it takes. The corpse regards you lifelessly. ¿Dónde guarda los objetos de valor? ¿De dónde eres? My mother's swollen gut. ¿Qué cometido tenías aquí? Absolute priestess. ¿Quién es la absoluta? Everything. Everyone. Bueno, tampoco es que me diga mucho. I'll take this way. Never a dull moment. Así que nos vamos. On my way. Nos vamos por aquí. Nos vamos por aquí. Vale, esto lo descubrimos. Aquí hay un pequeño bug de cámara. Ya está. Nos vamos por aquí. Y entramos por aquí. Ya hemos resuelto este acertijo en el vídeo anterior. Vale, hay dos maneras de abrir esta puerta. Y digo las dos maneras que en el vídeo anterior, ¿vale? Así que el que quiera verlo, sin problema. Y seguimos por aquí abajo. De todos modos, seguramente haré alguna mini guía de cómo se hace ese puzzle, porque es muy sencillito. Y aquí estamos. Vale, esta es la otra parte. Creo que hay 3 o 4 partes que podemos entrar por aquí, por esta zona, por la Dark. Así que lo que vamos a hacer es descansar. Vale, vamos a descansar aquí. Tenemos comida suficiente y de sobra. You carry a Githyanki relic. I will have an explanation. Or your head. Walk away. Now. I won't warn you again. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estáis discutiendo? Lizelle thinks I have something important to her people. She's deluded, clear. Lies. She carries an heirloom of my people. I must know why. Vale, ya basta, no tiene sentido que nos peleemos, no olvidemos que soy bueno. Incorrect. Judicious bloodletting settles feuds and roots out the weak, the deceitful. Do you hear this, tribe? Our lives are at stake, and she wants us to turn on each other. No others. Just you and me.
Estoy de acuerdo con Corazón Sombrío. El artefacto nos protege. Lo necesitamos. You hear that, Lae'zel? It's called common sense. Just... You seek reason in dishonor. Bueno, ¿alguna idea de cómo solucionar esto? De The cómo bad solucionar blood esto. must be purged. A jewel, come first light. You mean I'd get to prove you wrong and thrash you? I love it. Get some rest, Lae'zel. You'll need it. Corazón sombrío, toda tensa. You had every chance to look the other way. But here we are. You chose this. Spare me the justifications, coward. If anyone asks, I'll say you were transforming. Don't expect to be mourned. Persuasión. Corazón, detente. No tienes por qué hacerlo. Tenemos persuasión. Si tira bien. Si no, en este caso no va a ser posible. Está tu suerte, campeona. It's already done. Not yet, Kanyank. There is no way to prevent bloodshed. You have to choose. Bueno, yo me voy a poner parte de Corazón Sombrío siempre. Así que May let's your go. death be slow and your agony great. Es más, al hacer... Porque la necesitamos a esta personaje para el acto 2. Porque viene una historia bastante importante de esta tipa. Y me gustaría hacerla, ¿no? Pero bueno, eso ya también lo decidiremos más adelante. Tampoco hay prisa para eso, ¿vale? Lo quitamos y 5 por aquí sí hay. Si yo vi 5 por aquí. Oh Dios, aquí está. Perfecto. Descansamos. Tenemos todo. Esperemos que no haya nada raro. Bien. Pues nada, ya hemos descansado. ¿Cómo estamos aquí de inventario? ¿Por qué esta tía está tan llena? Porque tiene un barril. Vale, esto lo dejamos aquí. Esto también lo enviamos al campamento. Y este tío tiene otra mochila. Vale. El frasco este es la hostia, chicos. Ya lo veréis. Más adelante tenemos el mapa Guiyanqui, que lo hemos abierto en el capítulo anterior también. Así que nada, ya estamos aquí y vamos a explorar un poquito esta zona, porque no hemos explorado nada de esta zona. Y es otra zona, y además es la zona de los drows encima. Así que pues nada, vamos a investigar un poquito. Might be useful. La verdad es que esta zona no he ido casi nunca, o nunca. Might be worth a look. Esto es otro camino. Bueno, hay cositas aquí. Se ve que han muerto gente. Hay cositas para coger, así que vamos cogiendo. Porque un cuerpo aquí. No, un cuerpo un poco bugueado, ¿no? Bueno, no pasa nada. Antorcha. Seguimos por aquí. The air is thick with spores. They must thrive in the dark. Estas esporas está hablando, ¿no?
Hola. Have to keep going. Hola. Ay, mi madre. Dios, lo acabo de ver, colega. Fágico, me ha llegado otro de estos. Vale, hay esporas por aquí, al parecer. Yo creo que vamos tensos. Lo que no sé qué es esto de las esporas, la verdad. Me gustaría cargarme esto primero, porque creo que las esporas vienen de aquí, ¿no? No. Vale. Viene para acá, ¿eh? Just out of view. Viene para acá. Don't waste a step. Ahora se da la vuelta y le damos. Ahora, venga, vamos. Esto va muy lento. More are coming. What in the nine hells is that? They're coming. They're coming. Dime qué sabor no está mi imaginación. No. Something's coming. And if it lives down here in the dark, it won't be anything good. They are coming. You are coming. Vienen. Bueno, básicamente somos dos. Igual el segundo, este está muy lejos. Y encima solo me ha visto a mí. Sobrado. I'd love to, thanks. Vale, vamos a separar aquí Ready. la mandanga. Unseen. Vamos a poner a este tío aquí. Y vamos a poner acelerar, ¿no? A este tío. Y a este. ¿Vale? Ya este tío está acelerado. ¿Llega o no llega? Llega. Llega de sobra. Vamos tensos para allá, ¿o qué? Vamos para allá. Death won't take me yet. Que tengo miedo, coño. Critiquín. Le damos. Vamos a intentar quitarle el arma. Le hemos quitado el arma. Sobrado. Vamos muy bien, ¿eh? Le vamos a hacer un derribo. Ahí lo perdí. Atacamos de nuevo. Ahora nos ponemos la furia. Let's go. Falla. Madre mía. La que le hemos pegado. Así que, vale. Este lo podemos acercar aquí un poquito. No pasa nada. Esta que tiene... No. I won't go. no puede, vale. No puede moverse. I'm ready. No pasa nada. Pero esta tía sí. Así que si lo matamos, triunfamos. No lo hemos matado. Vale, terminar el turno. Vamos a ver qué hace este. Bueno. El otro que tiene que ponerse a correr, yo creo, ¿no? Para llegar. Exacto. Este no va a hacer nada. Este va a estar muerto ya. ¿Qué pasa? ¿Está bugueado? Vale. ¿Y Karlak? ¿Por qué Karlak está bugueada? ¿Qué ha pasado aquí? Algo ha pasado aquí, chicos, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Vámonos para acá. Vamos a ver si matamos a este. Deberíamos matar. Perfecto. Ahora este tío. Vamos a reventar a este.
no hace falta desarmarlo, pero vamos a ver si lo derribamos. Crítico. Crítico. Madre mía. Critiquín. Carla se ve que no le apetece jugar mucho, así que la dejamos ahí. ¿Y este cuánto tiene? 16 de vida, pero es que... sí, encima, ya está. Bueno. Desintegrado. No one back home will ever believe this. Vale, pues nada. Vamos cogiendo cosas. Maybe I need more pockets. Sencillito esta parte, entre comillas. Vale. ¿Qué coño es eso? ¿Qué es esto? Gods, what's happening? Algo está pasando por ahí abajo. Broken bones. Must have fallen. ¿Qué dices? A pensar que me estás diciendo. Mira qué guapo, tío. Mira qué guapo. Vale, ya se nos ha quitado el efecto de acelerado. Vamos a ir por aquí. ¿Qué pasa? No one stopped me yet. Vamos a ir por aquí, chicos. A coger todas las cositas que podamos encontrar para fabricar después. Vale, vale. Aquí hay más esporas de esas raras, tío. No sé si subí o de las... What? Welcome to the League of the Lone Eye, my friend. Not to minimize the pain of Volo's poking and prodding, but I promise, you'll be used to the prosthesis in no time. Besides, I find it gives one an air of mystique. No one's more intriguing than an adventurer with one eye. Dime, Will, ¿cómo llegaste a ser el filo de la frontera? My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. After my exile, I was hunting near the Cloakwood. I heard a child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. Goblin, lamentable alibaya, fáciles de matar, tampoco se irá para tanto. Tell that to the boy shivering over his mother's ravaged corpse. It makes me angry to think about it still. Angry at the monsters preying on innocents. Angry at the so-called good gods for tolerating the cruelty of the evil. Angry at myself that it took so long for me to see the coast suffering. The frontiers demanded a blade, and so I heeded. ¿Tan famoso ese? ¿Tan famoso eres? Tu nombre no me dice nada. I shouldn't be surprised. You are a great talent. When darkness falls, you make your own light. The helpless, though, they need the light of others. They're the ones who seek out the blade. Bueno, ya está, bueno, tampoco vamos a... Bueno, pues vemos aquí que hay 2 minitas para entrar aquí. Que según esto está bugueado. Bueno, esto lo dejamos para otro momento. ¿Podemos marcar esto? Sí. Marcado. Para ir después.
Venga, vamos a seguir, chicos. What's hiding here? Bien, 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 comidita, siempre bien, bien. Volar. Bueno, cositas, cositas. Bien, bien. Bueno, seguimos, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, hermano? Bueno, no me hizo daño, ¿no? Vale. Death won't take me yet. Careful. Even the monsters go. Be careful. Sí, no. Ya lo vi que no me puedo fiar. Vamos a destruir esto también. Oh my god. De lo que cogemos esto. Que bastantes cositas. Pergamino de hacer añicos. Ya nos podemos ir, chicos. Esas esporas se podrían coger, ¿eh? Ahí eso era... Lo que he hecho está mal. Oh, 3 de 24. Está bien el daño. Vale, pues vamos, seguimos, chicos. Seguimos por aquí. ¿O no? Corpses. Vamos a seguir por aquí. ¡Oh! Espera. Aquí. Che, ¿dónde había esto, hermano? You are swallowed by a chorus of turbulent music. Through one creature sing many voices, the harmony of an entire collective. Sovereign, they have come. They are here. The choir fades. A single melody rises above the others, brassy and commanding. I am sovereign. You see a vision. Your lifeless body wrapped in fungal tendrils. The Sovereign is threatening you. State your purpose. Oh, draw, claro, tío, sí, draw. El Underdarky es mi hogar, no necesito permiso para pasar. Fungal roots weave through your mind, seeking your true intent. Then the Sovereign drones a new melody, cautious but welcoming. Descend to me. Let us speak in flesh. The persistent music coaxes you forward. The Sovereign expects you. Vamos, que me dejan pasar, ¿no? Aquí pasó cositas. Esta es la primera vez, literalmente, que vengo para acá, ¿eh? Vamos a seguir a este tío. Venga, vamos para allá. Aquí habrá comerciantes y tal, me imagino. Setas. Estas sí puedo cogerlas. Estas las están cultivando. Wow, qué guapo. Esto tiene pinta de jefasos, ¿no? ¿A dónde vas, hermano?
Pues este está haciendo aquí, me está haciendo la ruleta, me está dando la vuelta nada más. Yo creo que sí, me está haciendo la ruleta. Y no, sí, no me está llevando a ningún lado, está haciendo un círculo. Vale, esto tiene pinta de que hay alguien aquí importante, ¿no? The Sovereign's thick fingers stroke the corpse at its feet. A droning melody greets you as the creature turns its gaze to you. Flesh talker, I show you a memory. Watch and listen. A violent vision grips you. Dwergar, dark dwarves chopping myconid remains. They broke our peace. They killed our young. The Sovereign's song slows to the pace of a dirge. It is still in mourning. We laid waste to many, but intruders remain. Lakeward. The Sovereign's song halts as it measures your worth. I sense your resolve. You will find Dwergar invaders near Lake's Edge. Cleanse the rot. Destroy them. Pusiste esporas reanimadoras en el cadáver, ¿verdad? Yes. Our enemy's flesh makes a fine host for my growing children. Esas esporas son muy poderosas. ¿Cómo podría obtener ese conocimiento? You may not. The spores hear only the circle. They dance to no other harmony. Purificaré la pudredumbre. Estos duergas que están junto al lago morirán. The Sovereign gifts you one more vision. A wall of vines parting to reveal glowing light. Riches of magic and mind. Cleanse the rot, and they are yours. You do the circle a service. We will await word. Los duergas os atacaron en esas visiones. ¿Por qué? Deep purples swirl into familiar shapes. Gnomes in mining gear, chased by Dwergar. The Dwergar seek a gnome. It is a guest. Escondes a una gnoma fugitiva, algo admirable por tu The parte. Sovereign says nothing, but you hear appreciation in its song. Vale, pues nada. Vamos a ver quién es esa duerga o esa tía. Ya tenemos la misión. Vale, aquí hay un tío. Que no es un bicho de estos. Ah, a visitor. You're a welcome sight. But let us observe the customs of the locals. The scholar's brow tenses. His voice spills into your skull, the spores connecting mind to mind. Blurg, proud member of the Society of Brilliance, at your service. Or perhaps not. Your mind is far more complex than that of the fungi. A los vuestros suelen tenerlo como esclavos aquí abajo. It's true that many of my brethren are enslaved here, but my intellect has secured my freedom. It is my hope that my research will lead to liberation and peace for my people. Such designs are part of why I've devoted myself to studying the myconids. My colleagues and I are working to improve conditions in the Underdark. This need not be such a dire, hostile place.
Our kind has suffered needlessly for generations. Do you also seek peace among the Myconids? Este es el lugar al que pertenezco, pero ahora mismo no puedo quedarme. I know the feeling well. What has driven you from home? Explicar toda la historia. You were infected by an illithid tadpole? It's a miracle you're still intact. You must be worried sick, but have no fear. I have a friend who may be able to assist. Omelium! I hope this is important, Blurg. My Zerkwood samples need constant attention. It is. This adventurer has an illithid tadpole inside their head, but they haven't turned. No ceremorphosis? That's impossible, but intriguing. Oh. Are you looking to have it extracted? ¿Eres amigo de un ilícito? ¿Cómo es posible? I have broken free from the Elder Brain's yoke. I no longer serve the grand design. I ask that you refrain from violence, while I respect that your opinion of my kind may not change. ¿Qué es el gran designio? A collective quest to eliminate the Gith and enslave all other humanoids. If that settles matters for the time being, would you like a diagnosis? Open your mind to me. Let us see what lurks within. Relájate y permitir que la mente de Omelun investigue la tuya. As the Meloon's mind pierces yours, the tadpole pulses with power. It feels 10 times its size. Alive, awake, almost smug. This is most unusual. The incubation period should be complete, as should your transformation. But the larva is infused with strange magic. It appears to be in some form of stasis. ¿Puedes extraer el renacuajo? No. It appears to be shielded from physical and magical influence. And even without the shield, the extraction would involve severe cranial trauma. No parece lo ideal. It is not ideal. The process would surely kill you. But not to worry. Should you transform, I will happily perform a new examination. Hablarle a Omelium de la extraña nave de la sotamenta en la que estuviste. A Nautiloid? Fascinating. I have never set foot on one myself. They were our warships during the greatest eras of the Illithid Empire. We ruled the entire astral plane from their decks. The design was lost when the Gith rebelled and ended our dominion. Gracias por la información. Of course. I am sorry I cannot assist you in its removal. But I have an idea. Oh, perhaps I should start taking notes. There may be a way to bypass that stasis. There are many alchemical substances that can influence the mind. Eliminar, ¿de qué clase de alquimia estamos hablando? A tincture distilled from a collection of rare mushrooms. They have subtle psionic influence. I would require a fresh tongue of madness and Timisk spores. But be warned,
In their natural state, both of these mushrooms can be quite dangerous. Timusks cause confusion in those that approach them. The tongue is self-explanatory. Vale, maravilloso. ¿Y dónde saco esos champiñones? The Underdark, of course, although they are quite rare, and their discovery perilous. I imagine Lenore would have them in her possession. She served Mistra as a cleric. ¿Dónde vive esa tal Leonore? The southwest when I last saw her, although her tower does have a tendency to move. ¿Para qué necesita una clériga un montón de champiñones peligrosos? She is quite fond of her garden. Lenore has always been a lonely sort. Nature was her only companion. I offered her the chance to join the society, but she refused. Her experiments on Susa bark took priority. Vale, la corteza de Susul también tenemos que encontrarla. No parece que sea buena idea comerlo. Vale, volverá cuando haya encontrado los champiñones. May your travels be safe and swift. Gracias, mi niño. Vale. Bien, bueno, estamos aquí hablando con un montón de gente. Esto no sé qué es. Seguimos por aquí. Esto es la entrada, ¿vale? Estos no tienen pinta de que está. Esta tampoco. Aquí está. Esta seguramente es la que están buscando, ¿no? Fleshwalker, tongue talker. ¿Y esto? You hail from the dark. Yet far you've come. Reach into memory. Tell me of home. Mi hogar está ahí donde me lleven mis viajes. It reveals its own home in reply. A humid cove filled with decaying myconid corpses. Dwergar destroyed my people. I am a sovereign with no circle. This circle does not welcome me. But I have heard the song. You mean to cleanse the Dwergar rot. I mean to join you. Bueno, ¿qué me estás contando? Muy bien, puedes venirte conmigo. Remain in the Underdark, and I will follow. Vale, este tío está siempre en Underdark con nosotros. Y este tío está todo roto, os lo digo. Este tío está todo roto. Madre mía. El soberano Gloom. Bueno, vamos. A drow. Play nice, or these shrooms will be on you in a flash. Now, doubt you'd care to notice, but you didn't see a dwarf on your travels, did you? Balin's his name. No lo he visto. Right. Never mind. ¿Necesitas ayuda para encontrarlo? Knock yourself out. But don't come begging for coin if you find him. You try to ransom him to me. You'll find yourself skinned and stuck with a fat old lout. ¿Qué razón tienes con él? My useless husband. Sent him for an errand. It's no surprise he's made a mess of it. ¿Qué aspecto tiene Baelin? Bald, blue tunic, dumb as a stick. Vale. Enséñame tu mercancía.
Tienes dinero. Esto que es tinte, ¿no? Ve. Amuleto de curación. 1-8. Ballesta de una mano. Esto 100%. Tus ataques con armas también inflige 2 de daño de ácido. Esto también. Saltar. Esto me vendría bien también. Invisibilidad siempre viene bien. Vale, después yo pues le doy caquita, que tengo mucha. Aunque no esté con el personaje principal de carisma, me da igual, me da absolutamente igual todo. Vale, le doy todo esto. Tengo 12 venenos básicos de estos que ni los utilizo, que tengo que utilizarlos. Y ya estaría, ¿no? Otorga resistencia a daño cortante, otorga vulnerabilidad a daño contundente. Tampoco es que sea la hostia, ¿no? Bien. Bueno, dinero tengo de sobra. Esta tía también tiene dinero. Así que no es mala coger cosas para vender, pero esto lo haré yo en mi siguiente tranquilito, ¿sabes? Lo haré solo, sin molestar a nadie. Vale, pues hemos conseguido una ballesta ligera, más power. El estoque todavía, tengo un estoque de mierda. Un anillo para saltar, otro anillo para hacer ácido. Esto que es la bomba. Esto que nos da resistente cortante, pero esto yo creo que es mejor venderlo. ¿Esto qué es? Esto lo podemos dar a esta tía. Esto también. Y esto lo dejamos... ¿qué sé? Bastón. Bueno, esto también hay que venderlo. Vale, 3-8. 3-8. 3-8 está bien. Vale. Ok, pues nada, tenemos ya al tío unido a nosotros. Hemos hablado con la colega. ¿Por aquí hay algo más? Monstrosity stares blankly forward. Que hay aquí nada, ¿no? No, como que no hay nada, que hay algo aquí. Esto no lo he investigado yo. Vamos para allá. Pues yo vengo de aquí. Ah, Baelen está aquí. Ah, mira. Pues sí, puede estar aquí. Vamos a ver si encontramos... Vale. Está ahí Baelen. 100% está aquí. Pero... hostia. Espera, porque yo estoy escuchando bichos raros. ¿Ustedes no? Something's off. Deep. I can't say Still what. fresh. Some monster did this, marking its territory. Vale. Bueno, lo primero yo creo es destruir esto. Vamos a destruir esto. Tranquilito. Yo espero que las esporas se vayan yendo. ¿Dónde va? ¿Dónde va? No se va. Pero hay, creo, vapores nocivos de toda la vida. Vamos, aléjense un poquito, chicos. My face protects me. Imagínate, Vale, estos son muy peligrosos, ¿vale, chicos? Como pueden ver.
son peligrosos. Have a lot on my mind and, Entonces, well, in it. lo que vamos a hacer es salvar al coleguita. ¿Qué ha pasado aquí? Escucho bichos, tío. Míralos ahí. Vale, ahí hay bichos. Pero eso lo dejamos para el siguiente episodio. I'll take Vamos that. para aquí. Y vamos por aquí. Ah, no, el ruido que hace es el bicho ese, tío. Y por aquí tiene que estar el tío. ¿Vale? Entonces, vamos a coger a Will. The pride of the gate. Bien. 2 steps at a time. Ahí está el tío. Stop! Stop! People bang! You recognize the name. Bibberbang, a mushroom that releases dangerous spores. Highly flammable. Parece que te has metido en un lío de 1000 demonios. I know that! Scroll! Escape! My bag, please! I've dropped it! Somewhere! Espera que encontraré tu bolsa. Thank you! Thank you! Vale. La bolsa Bad idea. está aquí. Yo podemos hacer un paso brumoso aquí. ¡Pum! Ay, 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 ay. Mochila. Vale. Dividir. Lanzar. Bueno, no, cogemos todo. What are you doing? Vamos. Esto y dividimos en uno. Y espero que me deje lanzarlo. Si me deja. Se lo lanzamos. Y yo con la misma hago así. ¡Pam! Y termino el turno. Oh, I'm all right. God, I can finally breathe. Sencillo pasarse esto. Ya podemos hablar con el colega. Ah, right. What were you saying? Me sube bastante esfuerzo ayudarte. A mi modo de ver, tienes una deuda conmigo. Yes, of course. For you. Your trouble. Ta. Que pergamino de la invisibilidad. Vale, perfecto, chicos. Pues nada, ya nos hemos pasado esta parte. Bueno, esta parte. Hemos pasado la misioncita esta. ¿Vale? Y ya estamos por el tiempo, así que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a subir aquí arriba. Y yo creo que pues bien. Tenemos a... ¡Uy! Este tío sube. Este bichito sube. Vale, pues lo dejamos aquí. Sí, justo. Vale, chicos, lo dejamos aquí. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.